Demasiado tiempo ha pasado sin temas, coyunturas y personajes abordados con profundidad, sin temor y sin concesiones. Por eso las preguntas son, ahora, ¿a quemarropa? Un espacio con Carlos Vera, hoy y cada vez que esté a punto de vencernos del miedo. Bienvenidos a esta quinta entrevista de la serie Justicia secuestrada en el Ecuador, que se transmite por el periódico digital Ecuador en Vivo. Y hoy tiene como protagonista a quien fue el mayor y más documentado denunciante de las consecuencias de esta justicia secuestrada. Él logró probar, entre otras cosas, cómo en el caso de 6 o 7 jueces se adulteraron los procesos de selección de los que ahora se jactaban como una nueva forma de constituir la justicia para justificar la metida de mano del Ejecutivo en ella. Tiene un libro extraordinario que recomiendo, que se llama justamente así, La metida de mano en la justicia, como admite el jefe de Estado Rafael Correa que iba a hacer, pero para por primera vez darle independencia, limpieza e infraestructura. Estoy refiriéndome al legislador por cuarta ocasión, Andrés Páez, en esta ocasión por la Alianza Creo, IDE y otras organizaciones. En las 3 anteriores lo fue por su partido en el cual militó históricamente, la Izquierda Democrática. Con Andrés Páez vamos a empezar tocando específicamente este punto, la veeduría internacional de Baltasar Garzón, que luego avaló sus denuncias, entre otras cosas. Pero vamos a referirnos también en bloques posteriores a 2 o 3 temas que han cobrado vigencia gracias a su impulso. 1. El caso Dusac, que por fin tiene un avance en el juicio con 9 acusados. ¿Son suficientes? 2. La duda respecto a una doble nacionalidad de la señora Natalie Sely, nuestra embajadora en Estados Unidos. Y 3. Las consecuencias a nivel internacional de toda esta ausencia de democracia, para quienes se enronchan cuando hablan de dictadura, que existe en el Ecuador. Asambleísta Páez, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Carlos. No todo el mundo está al día del proceso por el cual usted llegó a concluir, a demostrar que 6 o 7 jueces fueron favorecidos en sus calificaciones para ocupar puestos en la Corte Nacional de Justicia. Recuérdenos cómo llegó usted a detectar y a probar eso. Los documentos del concurso se subieron por vía virtual a la página del Consejo de la Judicatura y yo comencé a hacer un seguimiento. Pero había una particularidad en este concurso que era la calificación por experiencia profesional, artículo 37 del reglamento y del instructivo para este concurso. ¿Qué decía este artículo? Se darán 2 puntos por cada año posterior a los 10 primeros de graduado. Eso significa que una persona podía tener hasta 10 puntos máximo por cada año posterior a sus primeros 10 de graduado. Cuando ingreso a revisar los documentos de Wilson Merino y de Mariana Yumbay, se determina que estas personas tenían apenas 10 años de graduados al momento de convocarse el concurso. Ergo, no merecían ningún punto. Merecían 0. No merecían ningún punto. 0. Y a Merino, en este rubro, le ponen 10 puntos. Pero hay aquí una cosa todavía más grave. ¿Basados en qué? ¿Cómo justifican esa calificación? Nunca lo pudieron justificar. ¿Usted cuestionó eso? Sí, por supuesto. Y le puse al veedor Garzón de entrada ese tema. Ya ve que esto para mí es una novedad, porque lo que más trascendió es que los sobrecalificaron en la entrevista personal para que lleguen al nivel que necesitaban. Claro, ya vamos a ir a ese tema, porque esa es otra irregularidad gravísima. Pero en este tema, resulta que se conformó un comité de expertos que debían hacer las calificaciones, es decir, revisar los documentos, anotar las calificaciones y firmar. Resulta que en el acta que firman el comité de expertos no aparece el rubro de experiencia profesional. ¿Les pusieron, dice usted, 10 puntos ahí? Sí, a Merino y 6 puntos a Yumbay. Debían haber tenido cada 0. uno, si no entiendo mal la lógica de esa reglamentación, 5 años de ejercicio después de los 10 primeros de graduados. Correcto, ¿verdad? correcto. Ahora, en el acta ¿Ya? del comité de expertos no aparece el rubro, o sea, la casilla relativa a experiencia profesional. Investigo y le digo al veedor, ojo, esa calificación no está y debería estar firmada por el comité de expertos para que cumplan con el reglamento. Y el comité de expertos dice al veedor y lo publica Garzón. Bueno, nosotros teníamos que calificar 90 puntos, pero solo calificamos 68. ¿Comité de expertos que integró quién? Que integró el propio Consejo de la Judicatura.
El propio Consejo de la Judicatura. El propio Consejo de la Judicatura. El de transición en ese caso. Sí, claro. Recuérdanos quién lo integraba. ¿Es el que presidía el evangelista Rodríguez? ¿Ese era? No. Estos eran académicos de la Universidad Central de Quito. Sí, del comité de expertos, sí, no. Pero ¿quién era el Consejo de la Judicatura que integró ese comité de expertos? En primer lugar estaba como presidente el ingeniero Paulo Rodríguez, estaba Tania Arias y estaba Fernando Yávar. Los tres. Para los que no lo recuerdan o saben, porque esto lo ven mucho a nivel internacional, ¿qué identidad tenían los tres con el Ejecutivo? Tania Arias había sido presidenta del Tribunal Contencioso Electoral y aquí en mi libro aparece la foto de Tania Arias en un acto proselitista de Alianza País en el Estadio Olímpico. ¿Fernando Yávar? Fernando Yávar ligado al oficialismo y Pablo Rodríguez había sido director del Registro Civil y ahora pasó a presidente del Consejo de la Judicatura. ¿El Registro Civil que depende del Poder Ejecutivo? Ingeniero eléctrico. Ingeniero eléctrico. En comité de expertos en un tema jurídico. Que no tenía idea de lo que es la administración de justicia. El Consejo de la Judicatura de Transición que integró el comité de expertos. Exacto. Entonces, ese comité de expertos dice, a mí no me vean, porque nosotros no calificamos la experiencia profesional. Entonces volvemos la mirada al Consejo de la Judicatura. Y yo les digo, ustedes calificaron la experiencia profesional. Ustedes son los responsables de esto. Entonces díganme sobre qué base se les puso 10 puntos al doctor Wilson. ¿Y qué le respondieron? Y 6 puntos a la doctora. No, sobre qué base se les puso, no. Usemos las palabras adecuadas. ¿Por qué les regalaron 10 puntos al uno y 6 puntos a la otra? Comencemos a decir las cosas como son. Nada de eufemismos aquí. Nunca me quisieron responder. Pero un año después, cuando viene en funciones el Consejo de la Judicatura, ya, el que preside Gustavo Yalc. ¿Sí? ¿A quién usted aprecia mucho? Sí, era mi compañero en la universidad. Esa no es mi pregunta. ¿Usted aprecia mucho? Bueno, yo creo que es un hombre honorable. ¿Me dice usted eso? Sí, yo creo que es un hombre correcto. Después de lo correcto. que ve que Yalc ha hecho y permitió una justicia. Es que Yalc es de un consejo de la Judicatura posterior. Yo sé, él no fue el que manejó el proceso de calificación. Pero es que hay que ser justo. Pero él no estuvo en este concurso. Sí, pero él ha impulsado que esos jueces deslegitimados, que son 7, salgan de la Corte Nacional. No lo ha hecho. Entonces le parece, ¿le parece un tipo honesto y justo así? No lo ha hecho. Le he cuestionado. ¿Le parece un tipo honesto y justo así? No, yo creo que él ha tenido por lo menos la virtud de impulsar una serie de acciones y tuvo un acto de honestidad conmigo, que fue responderme la carta que Pablo Rodríguez nunca me respondió. Uy, qué tierno. No, es que esta carta es importante. Cuando tienen un acto de deferencia política con usted, usted se rinde con Gustavo Yalc, porque además fue su compañero de universidad. No, para nada. Y además de eso no me compromete porque tenemos diferencias que son obvias. Que no se evidencian las diferencias, pero después vamos a Yalc. Pero Gustavo Yalc, ¿qué es lo que hace? Cuando yo le digo, denme, por favor, los documentos con los cuales se les regalaron esos puntos. Eso. Yalc responde y dice, esos documentos no están en los archivos del Consejo de la Judicatura. Por lo tanto, se queda demostrado de que les regalaron los puntos y que incluso ni siquiera se dieron el trabajo de tratar de justificar esta irregularidad. Sus pruebas fueron demoledoras. Yo creo que ya se lavó las manos. Es muy fácil decir los documentos no están. Quierde, como dicen en Quito. ¿No va a investigar quién los desapareció? ¿Qué va a hacer con los que tenían que tenerlos y no los tienen allí? ¿No pueden juzgar al grupo de expertos o al Consejo de la Judicatura en transición, que fue quien malogró el concurso? Eso tiene que responder Yalc, no Páez. Y por supuesto no aquí, sino públicamente. Este es solo el principio. Hay un segundo punto que mencionó el legislador Andrés Páez. Y es el que más trascendió. El exceso de calificación, el regalo de puntos en las entrevistas personales con los jueces que querían favorecer, que hacen que ellos superen a los que tenían méritos, mientras esto lo que tenían era coincidencias políticas, para llamarlas de alguna manera. De eso hablaremos al regresar en la segunda parte de esta entrevista con Andrés Páez. El asambleísta que probó cómo se adulteraron y manejaron y torcieron los concursos para tener al menos 7 jueces que no deben estar en la Corte Nacional de Justicia. Y revisaremos qué le dijo Baltasar Garzón cuando él fue con sus denuncias sobre ese y otros temas. Esta es la segunda parte de nuestra entrevista a Quemarropa con el legislador Andrés Páez sobre el tema de la justicia secuestrada. En la primera, él recordó el caso de 6 o 7 jueces que fueron beneficiados con regalo de puntos. Se refirió específicamente a 2 en un rubro en el cual debían haber tenido 0, porque carecían de los méritos o requisitos para eso.
y obtuvieron 10. ¿Qué ocurrió cuando usted le presentó estas y otras denuncias a Baltasar Garzón, a quien nominaron para encabezar la veeduría internacional, con el aval de haber sido lo que fue, el juez que logró sentar en su sitio a Pinochet y luego combatió la corrupción con absoluta independencia en España? Yo tengo la impresión de que Garzón no estaba al tanto de lo que había ocurrido, que le tenían montado un cerco para que no accediera a la información. Sin embargo, él se impuso, hizo un listado, nos comunicaron a quienes habíamos pedido cita con él, de manera pública nos recibió, y yo le presenté el primer paquete de denuncias que tenía a mano. ¿Por qué tiene esa impresión? ¿Se sorprendió Garzón? Totalmente. No lo podía creer. ¿Qué le dijo? Se regresaba a mirar con los otros veedores. Y decía, diciendo... y él me decía, bueno, ¿y en qué se basa usted? En esto. ¿Y esos documentos son certificados? Sí, claro, están certificados. ¿Por quién están certificados? ¿Por el Consejo de la Judicatura? Bueno. ¿Cómo? ¿Por el que hizo el concurso? Sí, están certificados. No se limitó por ellos. a oírlo, lo interpeló prácticamente. No, me interpeló. ¿Lo indagó? Me indagó y me pidió que además le sustentara las denuncias con los demás documentos que pueda conseguir. De hecho, yo le entregué a Garzón carpetas de documentos. ¿Cómo le demostró usted el regalo de puntos en la calificación de la entrevista final que se presentaba por una cantidad de subjetividades y en la cual justo manejaron el regalo de puntos que faltaban? Primero diciéndole, pusieron la prueba oral al final del concurso. Okay. Eso fue la primera cosa que le dije. Lo que nos falta lo arreglamos Y él ahí. en el informe dice, eso no debieron haber hecho, eso debió haber sido al inicio, porque al final ya sabían las calificaciones, pues entonces ahí era fácil subirles unos puntos a unos y perjudicarles a otros, como efectivamente hizo. Uno. Dos, le dije, la jueza mejor calificada, la doctora Yolanda Yupanqui, que tuvo 33 sobre 30 en méritos, la mejor calificada de todo el concurso, le ponen 1,3 en la prueba oral. Curioso. 1,3. O sea, no sabía hablar, era tartamuda, ignorante. Pero a la jueza que estaba en el puesto 46, Lucy Blasio, que tenía 22 en méritos, 11 puntos menos que la doctora Yumbay, le ponen 10 sobre 10. Ok, resumamos. ¿Cuáles son los jueces que fueron premiados? Con los puntos regalados en regalados. títulos por número de años en la experiencia profesional, Wilson Merino, Mariana Yumbay y Jimena Ventimilla, a quien le pusieron 8, pero merecía 4. ¿Por la entrevista final? Wilson Andino y la doctora Lucy Blasio y Paul Íñiguez. 6. Paul Íñiguez, que es el juez que acaba de dictar la sentencia en el caso. De eso lo voy a preguntar después, porque haríamos casi un capítulo aparte de ese tema. Pero, ¿qué aspectos, qué casos han fallado estos jueces? A ver, comencemos por Íñiguez, acaba de fallar el caso Dusac. La jueza Blasio archiva el caso Palo Azul, en el cual uno de los acusados era el actual fiscal general, Galo Chiriboga. ¿No? Y además, por encima de la inmunidad parlamentaria, le juzga y le sentencia al asambleísta Clever Jiménez y a sus 2 asesores. ¿Qué más? Eso, Lucy Blasio. Wilson Merino tiene en sus manos el juicio del Universo y sentencia ese juicio condenando a prisión a los directivos del Universo y dando una indemnización de $40 millones a favor del presidente de la República. Jimena Ventimilla tiene en sus manos el caso Yamil Maguad, con una particularidad. Recibe ese caso sin el acta de sorteo. No hay acta de sorteo. Entonces los abogados de Maguad han dicho, como no hay acta de sorteo, mire, usted no es una jueza competente. ¿Quiénes han sido los beneficiados con esos fallos? Bueno, en el caso Palo Azul, todos los encausados, incluyendo el fiscal general Galo Chiriboga. En el caso del Universo, el presidente de la República, que aunque no cobró su indemnización, de todas maneras esa indemnización fue establecida en sentencia. 40 millones. 40 millones de dólares. En el caso Dusac, el mayor beneficiado es Pedro Delgado, como más adelante lo voy a explicar. En el caso Maguad, el propio Yamil Maguad, por este incidente procesal, ¿no?, que es aludido por sus abogados. Y claro, Mariana Yumbay, con un perfil mucho más disimulado de entre todos estos jueces,
ha sido juez concurrente en varias de estas sentencias, pero esas no son solo esas, ¿no? Las sentencias, tenemos los 10 del Oloncoto, tenemos el caso del coronel Patricio Aro, tenemos el caso de los de 30S, tenemos el caso del mayor Fidel Araujo, es decir, hay una serie de casos por los cuales estos jueces que más desfilan. Interés tenía el gobierno para su persecución política y para su impunidad gubernamental. Por supuesto, en el caso de Fidel Araujo, le sentencian. Luego dicen que esa sentencia que le dictaron no era sentencia, declaran la nulidad, vuelven a instalar el tribunal y le vuelven a sentenciar. ¿Gracias a quién declara la nulidad? Gracias a las presiones políticas que se ejercen todos los días sobre los jueces. ¿Por parte de? Por parte del Poder Ejecutivo. ¿Representado en? Representado en la figura del presidente de la República y, por supuesto, en todo el andamiaje que está en su entorno. El presidente es conocido. Él emite edictos el día sábado y los jueces tienen que cumplirlos a partir del lunes o da indultos como el que dio a la JIC y certificados de honestidad y se tienen que arreglar las cosas en meses más. Pero, ¿es la Fiscalía uno de los instrumentos de esto? Sin duda. ¿Y por qué dice usted cuando se refiere a la Fiscalía? Después, nuevamente, la Fiscalía en su cadena de desatinos de última data cierra el famoso caso Narcovalija. ¿Desatinos es una forma de calificar esa intromisión de la Fiscalía? También desatinos. Pero exabruptos. ¿Sobre todo qué? Desatinos, exabruptos, omisiones lamentables, omisiones como en el caso Dussac, las omisiones son horrorosas. Ya vamos a eso, siga, ¿qué más? Desabruptos, omisiones. Y además, la rapidez para juzgar lo del 30S, para juzgar a los 10 del Oloncoto. Rapidez, desatinos. Y celeridad. La lentitud para juzgar a los amigos del régimen. ¿Cuál es el delito? No, yo no digo que haya un delito. No hay delito en un pero fiscal a ver, que no, a ver, claro, puede haber un delito de omisión, pero ¿sabe lo lo que yo está estoy pidiendo diciendo... la Fiscalía en el caso de Mary Zamora, que fue absuelta por la Corte Nacional? ¿Están pidiendo a la Corte Constitucional un recurso que a la anule esa Corte sentencia? Constitucional? Sí, claro. O sea, hay una complicidad con el Poder Ejecutivo del fiscal general, pero por supuesto. ¿Y esa complicidad cómo se llama? Bueno, podría tener un sinnúmero de calificativos. ¿Usted que es abogado no lo sabe? Claro que lo sé. ¿Para qué vale su inmunidad entonces? Usted no dice la clase de delito que ellos están cometiendo. ¿Quién nos dice? Podría ser calificado como un prevaricato, incluso, en algunos casos. ¿Qué fue lo que usted intentó mediante un juicio político al Consejo de la Judicatura de Transición? Que haya la fiscalización política de los actos. No, es que la fiscalización política no es para delitos, es para la responsabilidad política. No es necesariamente por delitos. Así es. A veces un delito tiene esa responsabilidad política. Lo que pasa es que las incorrecciones en el ejercicio de un cargo acarrean una responsabilidad política que es un capital simbólico del cargo público. Eso es lo que yo buscaba con el juicio político. Pero aquí, en este juicio político, hay una cosa inédita. Llega el juicio político al Consejo Administrativo de la Legislatura. Y en lugar de revisar que cumple los requisitos de forma, es decir, tiene el número de firmas y pasar a la comisión de fiscalización, simplemente se arroga funciones y directamente lo archiva. El CAL lo congeló hoy. Okay. Lo archivaron, ni siquiera lo congelaron. Volvamos a sus denuncias sobre estos jueces premiados con votos regalados. De alguna manera le da la razón a usted, aunque en otros términos, Baltasar Garzón. Correa se indigna y dice que lo que pasa es que la prensa está tergiversando ese informe y ordenan una veeduría de la veeduría. Sí. Chistoso, ¿no? Sí, es parte del folclorismo, ¿no? Es parte de la dictadura. Usted llámele folclorismo y yo le llamo dictadura. ¿Ok? Si usted quiere llamarle folclorismo a la dictadura, está bien. Es ejercicio de su libertad de expresión aquí. ¿Qué resultado tiene esa veeduría de la veeduría? Ninguno. O sea, nombraron una veeduría en el Consejo de Participación y simplemente no se pronunciaron. ¿Quién puede hoy remover a estos jueces ilegítimos? Debió haberle removido el propio Consejo de la Judicatura. El señor justo y honesto que usted conoce, ¿no? Un hombre que yo estimo es correcto. Tiene todo derecho en estimar eso. Yo pienso exactamente lo contrario por lo que he dicho. Ahora, algunos de estos jueces se van en diciembre. Sí, claro, se van. Y creo que... A ver, pero yo quisiera decir una cosa. No creo que se vayan todos. Por ejemplo, no creo que se vaya a ir Merino, que dictó la sentencia del diario El Universo. O sea, más obsecuente con el Ejecutivo lo premia con la estabilidad. ¿Cómo se puede hacer eso, doctor? ¿Cómo se puede hacer eso? Pues hay un parámetro de evaluación que está en la Constitución consagrado y que el Consejo de la Judicatura ya lo ha establecido para evaluar a estos jueces. Estimo yo que esta es la gran oportunidad de librarse de todas estas personas que ingresaron con puntos regalados
a sus cargos y que no merecieron haber ocupado estas funciones, pero que ahora tienen que prepararse por lo que se les viene, porque los afectados con sus sentencias pueden ir a los tribunales internacionales y reclamarles por las sentencias dictadas, no solamente contra derecho, sino porque su condición de jueces no estaba ajustada a las tablas de la ley. Pueden hacer eso. O sea, pero por las supuesto. sentencias no solamente son ilegales o inconstitucionales, en muchos casos no ilegítimas, porque ellos no debían ser jueces. Por supuesto. Y actuaron como jueces. Por supuesto, No y está demostrado. ¿Y eso solo se puede reclamar en instancias internacionales, no en nacionales? Es que ya lo reclamé aquí en todas partes. No me queda ninguna instancia en el ¿Ante quién Ecuador había donde... que reclamar aquí? Aquí reclamé ante el Consejo de Participación, la Comisión Anticorrupción, el propio Consejo de la Judicatura, mandé oficios a la Contraloría, mandé cartas al Presidente de la República, bueno, a todo el mundo. Jueces espurios no pueden dictar sentencias legítimas, entonces. Por supuesto. Que Ellos además- han viciado esas sentencias. Entonces, si va a pasar, o puede pasar lo que usted dice, que ahora los afectados acudan a instancias internacionales, Sí, claro. el gobierno y sus mecanismos van a proteger a estos jueces para que sigan allí. ¿Quién Porque sabe? si no, le va a tocar repetir al gobierno, en algún momento, o al Estado, los perjuicios, es decir, pagar que esa gente obtenga y a la vez cobrárselos a estos jueces, que son los ocasionantes de los perjuicios. Muy probablemente cuando estos juicios internacionales terminen, este gobierno ya no estará en funciones. Entonces, habrá una responsabilidad del próximo gobierno, como representante del Estado, de atender todas estas indemnizaciones. Así que... Que le tocará pagar a estos jueces si repiten. Si usan el mecanismo de repetición que le llama usted. Pero por supuesto, es que además... ¿Con qué plata? Ojo con una cosa, Carlos. Ley de repetición. Pasó el primer debate. Está congelada en la Comisión de Justicia. ¿Por qué? Porque como oposición, en la anterior legislatura dijimos, ¿cómo así van a hacer una ley de repetición? En donde al único que se le excluye es al presidente de la República. Todos tienen que estar pues en la ley de repetición. Y desde ahí está congelada. Pero hay un mecanismo vigente de repetición al margen de esa ley específica. Ninguno. Entonces, ese es la ley. Entonces, si se quiere, pero no está reconocido el mecanismo de repetición. En la Constitución, está en la Constitución. No hay el mecanismo legal para O sea, ejercerlo. no se puede instrumentar eso. Todavía no. Qué increíble. Pero cuando esta pesadilla termine, una de las primeras leyes que vamos a dictar precisamente será la de repetición. Pues. Sobre uno de los aspectos de esta pesadilla, como lo describe el doctor Andrés Páez, vamos a conversar en el siguiente bloque. Él ya lo ha anticipado. El caso Dusak, en cual fue él el más pertinente y tenaz denunciante, hasta conseguir resultados que, sin embargo, como acaban de oír, lo dejan insatisfecho con lo que ha fallado el juez Paul Íñiguez. Al volver, en la tercera parte, o al continuar, mejor dicho, de esta entrevista ahora quemarropa sobre la justicia secuestrada, indagaremos por qué. La justicia secuestrada en el Ecuador, un tema sobre el cual nadie duda, aunque muy pocos se atreven a hablar de ella, acaba de emitir un fallo en un tema controversial, público, de los pocos casos de corrupción, no de los más grandes, que por distintas circunstancias se pudieron documentar paso a paso. Un crédito ilegal, sin cumplir los requisitos, a un argentino llamado Gastón Dusak por $800.000, de un banco del Estado, del gobierno, llamado COFIEC, el ejecutivo manejado por ellos, sin las garantías del caso, más una serie de irregularidades que trascendieron. Pero lo cierto es que tan secuestrada está la justicia que ya emitió su fallo, asambleísta Páez. Hay 9 acusados y eso restaría base y sustento a su denuncia y a mi opinión de que en efecto hay una justicia dependiente del Ejecutivo. He aquí a un tema sobre el cual usted tanto bregó, tiene por fin acusación. A ver, quien dicta la sentencia es el juez Paul Íñiguez, uno de los favorecidos y que está señalado en mi libro. Él fue precandidato a alcalde de Gualaceo por Alianza País. Y tengo hasta los afiches de campaña de él, por si acaso, para que él no diga que no es de Alianza País. Y dicta una sentencia y le condena a Pedro Delgado. Entonces la gente diría, bueno, por fin le condenaron. Pero aquí hay un problema en el proceso, pues. Que Pedro Delgado presenta un escrito dentro del proceso y les dice, oigan, ¿no han recibido mi versión? Yo quiero dar mi versión. ¿Sobre qué? Sobre una afirmación que él hace en el proceso y dice, ¿cuál es el delito? ¿Qué hace Íñiguez? Pedro Delgado. Pedro Delgado, ya. Pedro Delgado. Y dice, ¿cuál es el delito? Pues
Cierto es que yo hice las reuniones con Dusac, con los ministros tales, tales y tales y tales, porque me lo pidieron de la presidencia de la República. Cualquier fiscal, en cualquier latitud del mundo. ¿Quiénes se lo pidieron de la presidencia Pero de la República? por favor, pues eso es Identifique básico. las personas, pero ¿verdad? es básico. ¿Dónde están los nombres? ¿Lo grabó? Claro. ¿Lo documentó? No, todo fue por teléfono, Claro, dígalo. ¿quién fue? Claro. Entonces, ¿por qué no le piden la versión a Pedro Delgado? Porque el rato en que él abre la boca, salpica a quienes desde la presidencia de la República, dice él, que le pidieron que haga las reuniones ¿Nunca de le Dusac. pidieron ampliar esa versión? No, es que él presenta un escrito y como él pidió dar esa versión. Él pide, Nunca reclama, la da. Y no le dan. Y el fiscal Chiriboga dice, no, es que como está en Estados Unidos es muy difícil hacerlo en Estados Unidos, por favor. ¿En serio? Pero eso lo dice públicamente. El que se fue a la Argentina para tantas gestiones vinculadas con Dusac. Pero ¿cuál es el efecto de esto, Carlos? Que Delgado va a ir al Departamento de Estado y al Departamento de Justicia y va a decir, miren, me han sentenciado en un proceso en el que yo pedí rendir mi versión y ni siquiera se rindió mi versión. Correcto. Por lo tanto, yo soy un perseguido político. Esa es la jugada de la Fiscalía en el caso de Dusac. Y la sentencia es nula en el caso de él. ¿Perdón? Y la sentencia es nula en el caso de él. Bueno, no, la sentencia es válida. Porque lo que él va a hacer... La acusación. La acusación, o sea, el hecho de que a él se le sentencie, hay razones jurídicas para hacerlo. ¿Qué son cuáles? Que son, por ejemplo... Si él fue un tramitador oficioso, nada más. Sí, bueno, pero hay una serie de elementos de vinculación. Por ejemplo, ¿quién emite las garantías? Seguro Rocafuerte. Empresa incautada. ¿Manejada por quién? Por el fideicomiso UGDEP. No más impunidad. ¿Presidida por quién? Por Pedro Delgado. Una. Las reuniones de Dusac con los ministros y las empresas incautadas, ¿quién las organiza? Pedro Delgado. ¿Quién ¿Eso se llama concierto para delinquir? Podría ser calificado como eso. Ya. Podría ser. ¿Qué Aunque más? este es un caso, diría yo, el primer caso de peculado bancario. Por eso lo siento como una victoria propia, pero a medias. ¿Existe la figura todavía de peculado bancario? Sí, existe, porque ellos tienen que ser juzgados con el Código Penal anterior. Anterior. Claro. Eso ocurrió antes del código. Sí, por supuesto. ¿Y en qué momento hay peculado bancario? En el momento en que se produce la vinculación entre las empresas incautadas con el banco COFIEC y la injerencia de funcionarios públicos en medio de todo Empresas eso. incautadas que son las que dan la garantía. Seguro Rocafuerte, Garantía que nunca se concreta, de paso. porque por una cosa... Que pues, nunca aparece. No. Entonces no hay delito, hubo No, una no, intención de dar la garantía. ¿Cómo que no? pero se la Yo le dio. entregué la garantía a Chiriboga. Firmada, Pedro, ya. firmada por Pedro Zápac, pero además le entrego un documento, pues. Firmado por Pedro Zápac como representante de Seguro Rocafuerte y Antonio Buñay como presidente ejecutivo de COFIEC, que dicen en la cláusula sexta, si es que no paga las garantías, si no paga la deuda Dusac, no se podrán ejecutar las garantías. Eso lo tiene el fiscal y no hace nada. Pero regresemos al caso Pedro Delgado. ¿Por qué le favorece esto a Pedro Delgado? Porque Pedro Delgado va a decir, vean, me están persiguiendo. Ya quedó claro. Entonces, ¿cómo Ahora, voy a estar satisfecho ¿solamente con a él esta favorece sentencia? Paul Íñiguez? ¿Los otros 8 acusados, está correcta la acusación? Bueno, lo que pasa es que van a tener mucha tela para defenderse los otros acusados. ¿Falta alguien? Por ejemplo, Endara se va a defender diciendo, a mí me acusan con la partida de matrimonio de Pedro Delgado, porque eso hace Paul Íñiguez. Dice, ¿Cómo es esa parte? Pedro Delgado, o sea, Íñiguez se basa en la partida de matrimonio de Pedro Delgado para demostrar que Endara es cuñado. Pero no se refiere a las actuaciones de Endara que están registradas ¿No se en el refiere a la proceso. famosa grabación? No, nada. En que él no. presiona, No, acelera y amenaza porque se concede el crédito. A la partida- Y en la que él dice que estas son órdenes directas de la presidencia. Se lo menciona en los antecedentes, no en la parte resolutiva, que son las 15 últimas páginas de la sentencia. ¿O ¿Dónde va a acabar esto? Bueno, esto acaba primero en la impunidad de Delgado, Una. sin duda. Se la facilita, se la Sí. viabiliza. Segundo, hay un solo detenido que es Endara. Extraditarle a Dusac. ¿Dónde están los otros acusados que debían haber sido detenidos? Buñay está en el exterior, está prófugo. Ahora, ¿por qué si el directorio aprobó el crédito, usted no acusa crédito al directorio? Lo que pasa es que aquí el directorio tiene una actuación secundaria en lo que es el otorgamiento mismo del crédito. ¿Aprobó o no el crédito el directorio? Sí, claro, a ¿Y través de eso le parece secundario? No, lo que pasa es que ¿No debía verificar el directorio al momento de aprobar que estuvieran todos los requisitos cumplidos? En mi opinión, el directorio, cuando recibe los documentos, confió negligentemente en las instancias inferiores, como en todo... ¿Por qué todo. llamarle eso negligencia y no complicidad?
Si fueron otros créditos que usted me ha dicho que se deben investigar concedidos así, si habían 28 créditos. Pero esos créditos, en esos créditos no participa el directorio, sino que son créditos concedidos directamente con dos particularidades. Dijeron que era un mecanismo de excepción, ¿verdad? Con dos particularidades. Que faltaran ciertos requisitos, ¿sí o no? No, decían dos cosas. Autorizado por la presidencia ejecutiva, léase Antonio Buñay, y abajo se excepciona el requisito de garantías. Es decir, se entregaba dinero y si es que quieren vendrán a pagar, ¿no? ¿Y le parece a usted nada más negligencia con el directorio? No, es que en eso no interviene el directorio. Eso es directamente la presidencia ejecutiva. Usted me acaba de decir que se aprobaron el crédito. Pero el de DUSAC. El de DUSAC. No los otros 87 que los tengo también denunciados en la superintendencia. Y aprobar un crédito como el de DUSAC sin cumplir los requisitos por parte del directorio, ¿qué delito es? Eso les corresponde a los jueces, pero lo que yo le pregunto a usted, porque me ha sorprendido, yo he visto sistemáticamente todas sus intervenciones, y usted también de manera habitual nunca culpa al directorio. ¿Es porque es amigo usted de Germánico Maya? No, yo no tengo... Porque Germánico Maya fue uno de sus informantes para documentar todo el atraco. Germánico Maya no fue uno de mis informantes. La información del caso DUSAC a mí me llegó de manera anónima a mi despacho, como me llegó lo de Mac Square, como me llegó lo de los jueces, como me han llegado un montón de informaciones. Qué bueno que lo aclara. Hacen bien, entonces ahí yo no tengo... ¿Hacen bien en dejar al doctor Maya fuera de la acusación? Es que no es el doctor Maya, son los miembros del directorio, en donde está un viceministro de Correa, por si acaso, que es Omar Hunda, pues ahora es viceministro de Seguridad de Correa. Qué bueno que lo recuerde. Para que se vea que hay objetividad en lo que yo estoy diciendo. De paso, recuérdele qué posición tenía el doctor Maya en el... Él era el presidente del directorio y Omar Hunda era vocal del directorio de COFIEC en representación del IES. Ahora es viceministro de Seguridad del gobierno de Correa. Si el caso ha dado ese giro y puede terminar en un saludo a la bandera o en solo encontrarse un chivo expiatorio que es Francisco Endara, ¿cómo enderezar el proceso? Tiene que haber aquí una nueva actuación de la Fiscalía. Porque, ¿haciendo qué? ¿Por qué la Fiscalía aquí comete una cosa que linda con lo insólito? Qué suave que esté con la Fiscalía, ¿no? Con lo insólito. ¿Qué sucede, Carlos? Antes, ¿cómo fue que le dijo? Es que a mí me llamó la atención eso. Y eso no desmerece el libro, que es extraordinario. Desatinos, ahora es insólito el fiscal. ¿Qué ha pasado con la Fiscalía? Un fiscal insólito. En el proceso yo le entrego las pruebas al fiscal. Cuando presento la denuncia, octubre del año 2012, y le digo, mire, la plata fue transferida a estas cuentas. Una en Suiza, otra en Estados Unidos. Investigue. Ellos son los que tienen la plata. Carlos, durante todo el proceso, no se le llama a declarar siquiera ni a Juan Antonio Hussein ni a Cristian Galán, que son los titulares de las cuentas que recibieron el dinero. En Panamá. En Suiza la mitad y en Estados Unidos. En Nueva York fue la otra. En Miami, la otra mitad. Entonces, ¿dinero de que de paso era para qué? Este dinero, sí. Dice en el proceso que es para la compra de las acciones de Scambay International, que era la que estaba detrás de la negociación de la billetera móvil. Okay. Pero aquí hay otra cosa de la que se olvida la Fiscalía. En el proceso aparecen dos actas de negociación de las acciones de Scambay con Gastón DUSAC. La primera acta que le entrego yo al fiscal dice $380 por el 15% de las acciones. Y luego aparece a los 2 años un acta, ¿no?, firmada por Hussein, Galán y DUSAC, que dice que ya no son $350, sino $8 millones. Para completar la historia, Scambay iba a ser la empresa favorecida, después iban a ver cómo, en el mecanismo de la billetera electrónica del Banco Central, que se calculaba entonces, hace 2 años aproximadamente, que manejaría entre 70 o 80 millones de dólares en transacciones mensualmente, y podía dejar una utilidad aproximada entre 7 y 9 millones de dólares que se iban a repartir entre los angelitos de esta operación. ¿Ok? Eso es lo que estaba atrás de todo este asunto. Y lo que viabilizaba ese préstamo insignificante de $800,000. ¿Algo más sobre esto? Claro, que el fiscal no le llama a Hussein, no le llama a Galán a declarar, y por lo tanto, él debió haberle llamado por 2 razones. O para hacerles 2 preguntas. A ver, ¿cómo así a ustedes les transfiere DUSAC la plata? Bueno, ya muy bien. Y la segunda pregunta, ¿qué hicieron con el dinero? Okay. Ese es dinero de los ecuatorianos. Si tantas objeciones ha exteriorizado usted a la actuación del fiscal, ¿por qué no intenta otra vez un juicio político en la Asamblea, aunque termine en el CAL otra vez archivado el proceso? Lo vamos a hacer. ¿Lo va a hacer? Lo voy a hacer. Y lo anuncio. Voy a seguir el juicio político contra el fiscal. Y aunque no tenga las firmas, quedará registrada para la historia del país la presentación de ese juicio político. Ese es el valor de la tarea fiscalizadora cuando usted es legislador. Los resultados son secundarios. Cuando volvamos,
Andrés Páez y los motivos por los cuales le ha hecho un emplazamiento público a nuestro embajador en los Estados Unidos, la señora Natalie Selly, para que aclare si tiene doble nacionalidad o no. La justicia secuestrada no ha resultado un tema monotemático para Andrés Páez. El legislador se ha dado tiempo para abordar otros casos como el de Dusak, que acabamos de revisar muy someramente, y hace pocos días para emplazar públicamente a nuestra embajadora del Ecuador en Washington, que primero fue una célebre colaboradora de Yamil Mahuad, la doctora Natalie Selly, en el afán de que aclare, según Andrés Páez, las dudas que se han generado sobre una posible doble nacionalidad de esta señora. ¿En qué basa usted ese emplazamiento? En documentación que arribó a mi despacho y en la cual me entregan documentos según los cuales en un registro electoral constan direcciones postales que tienen relación no solo con el correo electrónico de la embajadora Selly, que está registrado allí, sino también con el domicilio de su señora madre y dos de sus hermanas. En consecuencia, cuando vemos todos estos documentos y decimos, investigamos, ¿quién puede votar en los Estados Unidos? En el estado de Massachusetts, solamente puede votar una persona que tenga la nacionalidad estadounidense. Entonces, bajo esa presunción, yo le hago un emplazamiento y le digo a la embajadora, díganos usted, ¿tiene o no doble nacionalidad? Mala fe la suya, ¿sabe por qué? Porque esa Natalie Selly, que aparece como votante registrada en Massachusetts, Estados Unidos, se escribe con H. Y la actual se escribe sin H. Entonces simplemente se trata de un homónimo. Colorín colorado, su mala fe se ha demostrado. Podría haber sido un homónimo, pero yo no le he acusado a la embajadora, le he preguntado. Aclárenos, díganos usted. ¿Aclaró con este argumento? Sí. A mí no me ha aclarado. A mí lo que me mandó es simplemente, a través del Twitter, un documento que a mí no me satisface. Esa no es una aclaración, yo la vi. ¿Por qué no le satisface? A mí no me satisface porque, no se refiere ella en ese documento a este supuesto o aparente homónimo. Sí, ella retuitea, reproduce la aclaración que hace un señor en Twitter, el apellido es Maldonado, no recuerdo en este momento el nombre, diciendo que este era el problema, y ella le dice gracias por aclarar lo obvio, y de paso le mandan una mención a mí, que detecté una cuestión así. Ahora, expliquemos mejor en dónde aparece registrada así esta señora. En el registro electoral del estado de Massachusetts. Ya, pero ¿cuál es el buscador, la agencia o el sistema que llega a detectar esto? Es una empresa norteamericana especializada que se llama LexisNexis. Exacto, LexID. Que es la que hace este tipo de investigaciones sobre localización de personas. Las hace para por si policía, acaso no es que yo la he para solicitado. buros de abogados, etcétera. Para empresas de seguros también. Es decir, es muy creíble. Tiene una alta credibilidad, pero yo no es que he solicitado porque tampoco lo podría pagar. Qué bueno sino que lo aclara. que llega a mis manos esta información, como llega todos los días, a través de correo electrónico, Pero de si documentos no es impresos. un homónimo, ¿no puede ser que se equivocó? LexisNexis o LexisID. LexisID, de paso, significa identificación Lexis. Es el número con que registran sus datos. Y para que lo entiendan los televidentes, bajo ese mismo número de registro de Natalie Selly, aparece ella como votante registrada en los Estados Unidos con H. Pero bajo ese mismo número, sin H, con todas esas direcciones, identificaciones, acciones y propiedades que describió el legislador Páez. En salvaguarda de que probablemente podría ser esa una información que obviamente yo también tengo que contrastar, le emplazo al embajador y le digo, díganos usted, ¿No le ¿tiene o no? respuesta directa? Me mandó por Twitter este comentario. ¿Nada más que eso? Nada más que ¿El eso. emplazamiento se lo hizo usted por carta de manera oficial? No, lo hice a través de un boletín de prensa. ¿No le parece muy informal su reclamo, el hacer nada más esto con un pronunciamiento público? Pero generalmente los emplazamientos que yo hago los reduzco escrito posteriormente. ¿Y cuál es el problema de que ella hubiese tenido eventualmente doble nacionalidad? En los Estados Unidos, si alguien tiene la nacionalidad norteamericana y acepta un cargo que tiene que ver con una cosa que se llama law-making position, un cargo en el cual estás en la posibilidad de hacer leyes o influir sobre las leyes,
automáticamente pierdes la nacionalidad si aceptas ese cargo en otro gobierno, del cual también tienes la nacionalidad, en este caso el ecuatoriano. O ella pudo haber renunciado a esa nacionalidad que tenía cuando aceptó este cargo y nosotros no estar enterados. Punto. Podría haber sido, pero si es que tuviera doble nacionalidad, ella está en una situación difícil, porque primero no le es aplicable la inmunidad diplomática. Segundo, si el Departamento de Estado hubiera detectado eso, no hubiera dado la complacencia para que sea embajadora en los Estados Unidos. Y si es que se le hubiera pasado al Departamento de Estado, la señora podría esclarecer esta situación a efectos de que no quede en duda lo que sería realmente irónico, ¿no es cierto? O sea, una embajadora de un país cuyo presidente cuestiona y objeta frecuentemente a los Estados Unidos, que sea una connacional del país. Ya le dio usted cuestionado. mismo la salida. Si el Departamento de Estado no la objetó, le dio la complacencia cuando nombraron embajadora, es porque no había ninguna irregularidad. Bueno, al Departamento de Estado se le pasaron algunos terroristas, ¿no? En septiembre 11, al Departamento de Estado también se le pasó la avanzada del Estado Islámico. Es decir, también son entes que tienen sus falencias, sus dificultades. Qué bueno, o sea, no podemos nosotros... Qué bueno que lo recuerda. No podemos decir estos son infalibles. Pero eso no es lo más grave en la embajadora Natalie Selly. No, pues es lo de Mac Square. ¿Qué es eso? Lo de Mac Square es el contrato que yo también lo denuncié ante la Fiscalía y ya reconocí la firma por si acaso, porque yo me hago responsable siempre Usted de hizo eso. una denuncia de eso no estaba al tanto. Sí, claro, yo presenté la denuncia formal en la Fiscalía. ¿Diciendo qué? Diciendo, hay un contrato firmado por una empresa que compromete dinero público de los ecuatorianos y en donde se fijan cifras exorbitantes. $6.400.000 de contrato, pagan $1.200.000 por una página web. Correcto. La empresa fue constituida recién pocos meses antes de firmar el contrato. Los titulares eran vinculados al gobierno, inexpertos en el tema para que se comprometieron, que era lobbying. Dicen que han pagado una universidad que nunca pagaron $18.000. Y no declararon, de acuerdo a la ley Mara, no declararon en los Estados Unidos ni la celebración del contrato ni los desembolsos que se habían efectuado. ¿Cuál es la ley Mar? Es una ley que se dicta, si mi memoria no me traiciona, en 1956 para precaver los intereses de los Estados Unidos frente a potenciales inversiones de gobiernos extranjeros en campañas de publicidad. ¿Natalie Selly y ese firma tipo ese de cosas. contrato? Natalie Selly firma ese contrato y ella, claro, deslinda responsabilidades al decir, bueno, yo firmé porque me dijeron de la presidencia de la República que lo firme. Así dice ella. O sea, no me estoy inventando, eso dice ella. ¿No le parece una buena justificación? Bueno, pero una persona al momento de firmar un contrato tiene que asumir la responsabilidad de lo que... ¿No debería ser firma. ella, si es la embajadora ya, quien califique los organismos que el gobierno ecuatoriano va a contratar para hacer lobbying? Por supuesto, debería tener el cuidado suficiente para advertir al gobierno de que hay empresas que efectivamente no están calificadas. Las empresas de lobbying en Nueva York están en los rascacielos, pues, ¿no? Y tienen una infraestructura ¿No enorme. contrató ella misma otra empresa profesional de lobbying en Estados Unidos? Que sí las hay, pero el gobierno ecuatoriano había antes contratado a otras empresas, estas sí empresas de lobbying, que están en los rascacielos. Por ejemplo, a una que le prestó servicios a Putin, o Putin, el presidente ruso. Entonces, esta empresa, Mac Square, que uno diría, ¿no? Debería estar en los rascacielos, está en un inmueble en el Brooklyn lleno de cochambre, en donde le contestan en español el teléfono, porque yo he llamado, y hemos llamado varias personas, y en donde no tienen ni siquiera idea de los servicios que están Entonces, ofreciendo. la señora Selly sí sabía lo que firmaba. Y no es una justificación que le ordenaron de la presidencia firmarlo, la firmó en una delegación. Ella sabe quiénes son lobistas profesionales reconocidos y prestigiosos en los Estados Unidos y quiénes son piratas, aventureros, atracadores como estos. Pero hay algo más reciente sobre la señora Selly respecto al tema Chevron. Sí, claro. Aparece una carta fechada el 17 de septiembre del 2012, firmada por la señora Natalie Selly, y en la que se dirige a la Oficina Oficial de Comercio de los Estados Unidos, US Trade Representative. Y en uno de sus párrafos dice esto, traduciéndolo, más adelante la República del Ecuador se ha comprometido con Chevron por escrito a satisfacer la demanda presentada si es que el proceso legal que se lleva adelante en las cortes holandesas les da la razón. Se refiere al caso Chevron, que acaba de ganar en Holanda. Wow, no le creo. ¿Puedo leer eso? Perdón. Ahí están, y está subrayado
Esta es la carta y está subrayado ahí en la... Más adelante. ¿Esta de aquí? No, más adelante. Ahí está subrayado. Ahí está subrayado la parte pertinente. Disculpe que le diga en su cara, no le creo, ¿ya? ¿Ok? Entonces, yo quiero cerciorarme por mí mismo de que Adelante. su traducción es fiel y su inglés es bueno, porque esto está en inglés. Further, más adelante. The Republic of Ecuador has committed to Chevron, se ha comprometido con Chevron, in writing, por escrito, to satisfy this award if the legal process, satisfacer esta compensación, si el proceso legal in the Dutch courts, en las cortes holandesas, upholds the award. O sea, confirma que hay que hacerles esa compensación, o darles esa indemnización, o hacerles ese desagravio. No falló su inglés ni su veracidad. Disculpen mi incredulidad. Esto significa que 106 millones de dólares, no 700 como en principio reclamaba Chevron, debe pagar el Estado ecuatoriano, pero esto contradice lo que el procurador acaba de decir, que es que va a apelar, de la sentencia y que no van a pagar. O sea, ella ya, a nombre del gobierno del Ecuador, dice... 2 años antes. Dice, si ganan ustedes en Holanda, les vamos a pagar. Le dice, y se dirige al representante máximo de la Oficina de Comercio de los Estados Unidos en relación a la ATPDA y a las preferencias arancelarias. Entonces les dice, vean, no tengan miedo, nosotros, si es que perdemos, les vamos a pagar. Qué buena embajada tiene Chevron en los Estados Unidos, ¿no? Y a mí me acusaban, a mí, y aquí tengo perdón que es una digresión personal, de haber sido parte en el gobierno de Durán Ballén, que al consorcio Texaco le firmó aquello de que ya no tenía más mitigación que hacer y los daños estaban reparados. ¿Ok? Eso lo hizo el vicealcalde de Quito, Albán, cuando era subsecretario de Recursos, de AP, por si acaso. Estuve en ese gobierno de diciembre del 92 a febrero del 94 y me largué por denunciar al corrupto. Él se fue a Nicaragua, en Avioneta, y me quedé aquí. ¿Ok? Cuando volvamos, la última parte de esta entrevista con Andrés Páez, el hombre que más ha profundizado respecto al secuestro de la justicia ecuatoriana, sobre algunos puntos pendientes vinculados ya no con su diagnóstico, sino con la salida de esto. Él, al final de su libro, hace más de un año, libro que de paso incluye un DVD que les recomiendo ver, dice que la cosa va por hacer lo de Gandhi, por hacer lo de Martin Luther King, que es perder el miedo. ¿No lo hemos perdido ya? Quinto bloque final de esta entrevista sobre la serie Justicia Secuestrada, con Andrés Páez, el legislador que más claramente denunció y precisó la forma en que habían infiltrado a jueces regalándoles puntos con méritos que no tenían para luego recibir los favores a los cuales también se ha referido. Pero al parecer de nada sirven las denuncias. ¿Qué acaba de hacer esta misma justicia con los 53 o 57 estudiantes del Mejía al no aceptar el recurso de habeas corpus que de paso antes estaba en los alcaldes ni el pedido de fianza de ellos? No les aceptan ningún recurso y ahora van a pasar a la formulación de un juicio para, según dicen, sentenciarles por un delito que tiene una pena de 2 a 6 años. Pero, ¿cuál es el trasfondo de esto? Mientras tengamos a esos estudiantes encerrados, enjuiciados, trasladados, esposados en una mazmorra como es el CDP, nadie saldrá a protestar. El mensaje es ese, no salgan a protestar, porque si salen a protestar, su destino es la cárcel. Pero es que no salieron a protestar. Ellos salieron a lanzar piedras a los policías, ellos salieron a destruir algunos bienes públicos, a sacar 2 adoquines o ladrillos de la plaza de San Francisco, a insultarles la madre a los gendarmes, a alterar el orden público, a la gente que fue en la marcha el 17 de septiembre. A nadie cogieron presa. A los que ese día y el siguiente salieron a reclamar por el inminente alza de las tarifas del transporte, tenían que sancionar por delitos cometidos. La Constitución dictada por el correísmo establece el principio de proporcionalidad. Nadie justifica el vandalismo. Pero por quizá un semáforo que se dañó, unas piedras que se sacaron, unos vidrios que se rompieron, no creo que corresponda
ponerles de 2 a 6 años, cuando al traga cheques por peculado le dan 3 meses de prisión y $190 de multa. Esas son las contradicciones de esta justicia correísta. ¿De 2 a 6 años puede ser la pena? Sí, porque además mientras estos chicos están encerrados, Pedro Delgado se carcajea en Miami y Dusac está orondo en Argentina. Es decir, aquí se encierra a la gente que sale a protestar, aunque alguno por ahí caiga en actos de vandalismo que no los justificamos. Esto no puede ser visto por fuera de ese principio de proporcionalidad. ¿Qué delito cometieron y qué pena debía tener? Entiendo que les están juzgando por un delito de daños a la propiedad pública y privada. ¿Que merece de 2 a 6 años? Sí, eso es lo que se ha mencionado incluso en una sesión de la Asamblea en la cual pedimos que la Asamblea se pronuncie para que la justicia actúe simplemente apegada a derecho y no con esta direccionalidad. Entonces, ¿qué es lo que le queda a la gente? ¿Cuál es la rabia de la población? El tragacheque es libre, con 3 meses de prisión por peculado, con $190 de multa, y estos muchachos encerrados en el CDP les trasladan esposados. Realmente las cosas no pueden ser. ¿A su juicio debían haberle concedido el habeas corpus, o por lo menos fianza que pedían ellos? Debieron haberles concedido el habeas corpus e individualizar la acusación. Porque si es que se han sacado 2 adoquines de la Plaza de San Francisco, es muy difícil sostener que 57 personas se sacaron 2 adoquines. ¿Quién va a sancionar a la otra parte por los excesos que cometieron cuando ellos sí tenían protección? Me refiero a los policías de la represión. Cuando ellos supuestamente son parte de una policía renovada y profesional. Cuando el propio jefe de Estado elogió el profesionalismo de la policía. Y cuando, como se ve en una serie de videos, golpearon a los estudiantes cuando ya estaban sometidos. No se refiere a la violencia que el ministro Serrano dice que hay que ejercer de alguna manera para capturarlos, es otra cosa. Ya estaban sometidos, iban en fila y en un paso de nivel, entre otras escenas, los apalean. ¿Quién va a sancionar a los gendarmes por eso? Deberían sancionar los mismos jueces. Lo que pasa es que en una protesta de esta naturaleza... O la propia policía. Bueno, la propia policía a través de mecanismos disciplinarios que tiene internamente. Hay 2 instancias. ¿No? Pero en este tipo de protestas se producen excesos no solo en el Ecuador, en todas partes del mundo. Hay alguien que quema una llanta, hay alguien que rompe un vidrio. Eso vemos en los teletipos todos los días, Carlos. Es decir, hay que entender que si a un policía le cae una piedra, probablemente hasta por una reacción natural humana, va a lanzar un toletazo, o sea, lo van a hacer. Es decir, hay que entender que en estas refriegas no hay el propósito de provocar daños a la propiedad pública o privada, sino que eso es consecuencia de la efervescencia del momento. No solo eso hicieron algunos de estos revolucionarios también. Sí, a su tiempo pusieron bombas Molotov también. Un ratito, no solo eso. Lanzaron piedras también. Y les disparaban a la policía por la espalda, secuestraban gente y ahora son ministros, viceministros y protegidos por este gobierno. Se refiere a los miembros del Alfaro Uribe que están en el gobierno. Sí, por supuesto. Porque también hay miembros del Alfaro Uribe que no están en muy el gobierno. Muy respetables aquellos que no se han prestado a esto. Juan Cubi, por ejemplo. Muy respetable porque no se han prestado para esto. Pero no es justo que a esta gente que hacía peores cosas, y lo que es más grave, Carlos, que esta gente que disparaba por la espalda a los policías, que secuestraba gente, que hacían asaltos, se queden callados, porque para creerles, primero que renuncien a las indemnizaciones a las que se van a ser favorecidos, y segundo, que ahora abran la boca y digan, saquen a esos estudiantes de la cárcel, aun cuando les cueste el cargo. La proporcionalidad que usted señala obliga a la Constitución en los fallos de la justicia, ¿cómo se ve reflejada en otros 3 casos célebres de, por ejemplo, Francisco Endara, por entrar a Ecuador TV, rompieron un vidrio a Ecuador TV, a María Alejandra Ceballos, por ser entrevistada en Ecuador TV, a Fernando Balda, por denunciar conversaciones de la Presidencia de la República que evidenciaban corrupción, a Fidel Araujo, por acudir a las manifestaciones del 30S, y supuestamente instigar a la rebelión, preparar parte del golpe y tener un chaleco antibalas debajo. Y a Melissa Mora, por ese día alentar a protestar. Eso fue lo que hizo. No lo sacó. Alentó a protestar a los estudiantes de la Aguirre Abad, Guayaquil. Ahí no hay ninguna proporcionalidad desde el momento de la tipificación de la acusación. Es decir, cuando se les acusa a estas personas por sabotaje y terrorismo, ya desde ahí se rompe el principio de proporcionalidad. 12 años. ¿Cómo se llama? Pepe Acacho. Eso. Pepe Acacho. 12 años. Y el coronel Patricio Aro, 4 años. Y los demás de Ecuador TV, 4 años. 4 años le han
a Patricio Aro por decir que hay unos cubanos que están haciendo una fuerza paramilitar. 4 años. Y, ojo, aquí no estamos olvidando de 2 personajes muy importantes. El coronel Rolando Tapia, que tuvo que pasarse 3 años en la cárcel, y el coronel César Carrión. ¿Llegó a cumplir Rolando Tapia? Más de 3 años. Yo perdí la cuenta de eso. Más de 3 años. Y el coronel César Carrión. Yo he difundido un video en el que el coronel Carrión sale a recibirle al presidente, le escolta, le hace ingresar al hospital de la policía. Esas son las cosas con las que nosotros no podemos quedarnos callados. No podemos quedarnos callados. Pero coronel Tapia no fue el que quiso alentar el golpe cerrando la asamblea e impidiendo que los asambleístas entraran. Esa es una afirmación hecha por quien le acusa. Esa no es la versión del coronel Tapia, porque lo que el coronel Tapia estaba diciendo, a ver un momentito, cierro las puertas para que no ingrese una muchedumbre aquí a la asamblea. Él había llegado 12 días antes de Panamá, de cumplir funciones como un meritorio y excelente policía, un oficial de la policía de Estado Mayor, que siendo coronel de Estado Mayor fue llevado a una cárcel pública a convivir con los delincuentes comunes. Que él había en muchos casos capturado. Por supuesto. O a cuya captura había contribuido. Así es. Le lanzaron carne a los leones. Por supuesto. Y él tuvo que permanecer en condiciones absolutamente infrahumanas y adversas en medio de los delincuentes comunes. Un coronel en servicio activo, Carlos, ojo, en servicio activo, porque a él le dan la baja 1 año después de estar ya en el penal García Moreno. Casi se me sabe una palabra que no debo pronunciar. Iba a decir que, y ustedes saben lo que prosigue, ¿no? Estamos en una entrevista en donde no es necesario usar esos términos, porque a cada cual se le viene mentalmente después de cosas como las que Andrés Páez acaba de decir. Vamos a cerrar. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha dicho que falta transparencia e independencia judicial. Típico pronunciamiento. Una cosa más en estos casos, perdón. No ha sido justa la justicia, no ha sido light con los veedores de los contratos de Fabricio Correa a Pablo Chambres, del otro apenas 1 año y medio. Solo 1 año y medio. Pero es una sanción que se les impone a unos veedores de una veeduría organizada por el propio gobierno. Pero por asegurar una cosa que no pudieron comprobar. Bueno, pero ellos dicen que Correa conocía. Pero ellos dicen que sí lo acreditaron y que lo hicieron de manera documentada. Entonces, por eso es que nadie quiere ahora integrar una veeduría, pues. Porque ahora los veedores de una veeduría conformada por el propio gobierno se tienen que ir a pasar en la cárcel 1 año y medio. Ahora sí, iba al cierre para pedirle una opinión final sobre la forma en que usted cierra su libro. El Departamento de Estado de Estados Unidos opina que falta transparencia e independencia judicial. Human Rights Watch, que no hay independencia en el Poder Judicial. En donde no hay independencia en el Poder Judicial, por si acaso hay dictadura. Simple. Las dictaduras contemporáneas del siglo XXI no son las genocidas represoras del 80. Matan de otras maneras. ¿Ok? Sacan a los delincuentes de la calle para que mate. Permiten a los sicarios que actúen impunemente. Dejan a los aviones narcos infiltrarse sin problema durante 3 años sin radares, por ejemplo. O forjan enemigos para que en una reyerta aparezca uno muerto y digan que fue un lío de faldas, por ejemplo. ¿Ya? Hay un informe de independencia judicial que firma el doctor Luis Pázara, que trascendió mucho aquí, con otros 2 expertos internacionales en derecho. Devastador respecto a 12 casos emblemáticos que ilustran el nivel de persecución al que se llega con la justicia. Pero, ¿cuándo editó usted su libro? Lo lancé febrero del 2013. Ya. Entonces, hace 1 año y medio, después de todo este diagnóstico que Andrés Páez hace en esta obra que sigo recomendando, que editó Paradiso Editores, y que se llama La metida de mano en la justicia, y que tiene un DVD que usted tiene que ver. Porque Páez no solamente, Andrés Páez, documenta al final sus aseveraciones con documentos, sino con elementos visuales. Tras toda esta tragedia, él concluye así: las condiciones materiales para ejercer estas acciones están dadas. Solamente falta que muchos se decidan y hagan lo que hicieron los estudiantes en París en 1968. Lo que hizo Nelson Mandela en su histórica lucha contra el racismo, lo que hizo Martin Luther King en su memorable defensa de los derechos civiles de las minorías, lo que han hecho pueblos de todas las latitudes en su lucha contra los tiranos. Perder el miedo. ¿No cree usted que ya lo ha hecho el Ecuador a raíz de lo que vimos el 17F y cómo se votó el 24F? Son muestras, son testimonios muy alentadores de que la gente va perdiendo el miedo, pero creo que debemos ser categóricos en afirmar de que finalmente solo el hecho de perder el miedo nos conducirá por un derrotero para recuperar la luz de la libertad
en el Ecuador que ha sido verdaderamente atropellada por todos los frentes durante este gobierno. En lo cual su papel va a ser seguir con mi rol de fiscalizador, seguir valientemente denunciando, porque yo no es que hablo y después me callo, yo voy a la fiscalía y reconozco mis denuncias, y seguir alentando a la población de que no se quede callada, que se rebele, que resista en estos momentos de adversidad para el país, porque finalmente, tarde o temprano, esta pesadilla va a terminar. Nosotros vamos, en cambio, además de agradecer a Andrés Páez por su presentación y su lucha para liberar a sus secuestradores de la justicia, destacar que esta justicia secuestrada se ha utilizado para ganar juicios y jugosas indemnizaciones como algunas de las que citamos ya aquí, aunque fueron reducidas de 80 a 40 millones de dólares y después, entre comillas, perdonadas. Se ha utilizado la justicia para atemorizar a la población y sembrar el miedo, para silenciar a parte de la prensa y coartar mucho de la libertad de expresión, para apoderarse de medios de comunicación, como ocurrió con TC, Gamavisión y muchos de los incautados de Isaías, e intentar lo mismo con el Universo o quebrar a otros, como el diario Hoy, para acallar a algunos opositores, especialmente a quienes fueron más agresivos y críticos en su denuncia, como Cleber Jiménez y Fernando Villavicencio, a pesar de lo cual siguen activando, para torcerse en casos como el de Fausto Valdivieso, Carolina Llanos, Mary Zamora, los 12 de Luluncoto, etc., para consolidar la corrupción en casos como el que citó Andrés Páez, el de Comecheques, en la narcovalija, en donde el fiscal acusó a los perros de haberles fallado el puto olfato ese día. Y aquí sí hay que decirlo así, de haberles fallado el puto olfato ese día. Lo de Petrochina, lo de Pedro Delgado, lo de Dusac y lo que también acaba de describir someramente Andrés Páez con Max Square, una empresa de relaciones públicas y lobby sobredimensionada, sobrepagada y corrupta, de quien Mia Farrow dice que no recibió los $180,000 que le dieron, sino una suma mucho menor, y Danny Glover recibió 380,000, y una alcaldesa donde funciona la Chevron no sé cuánto, y dieron a gente para ir a protestar contra la Chevron $85. Lo más grave de todo lo que ha dicho Andrés Páez para mí es una advertencia que hay que tener en cuenta, que el mecanismo de repetición consagrado en la Constitución, es decir, aquel por el cual los perjudicados que él ha identificado en algunos casos, cuando sean reconocidos en su razón en la justicia internacional, pueden pedir su indemnización al Estado ecuatoriano, ¿ya? Y que hará que el Estado ecuatoriano, a los jueces que fallaron ilegalmente, les corresponda pagar esos montos, no se puede viabilizar, porque la ley de repetición, es decir, el instrumento legal para ejecutar ese principio consagrado en la Constitución, no existe. Nosotros sí existimos, voces como la suya también, y equipos como este, desde luego, y seguiremos en lo que ahora hemos comenzado, cuyo telón de fondo es una violación sistemática a los derechos humanos usando la justicia secuestrada.